Hallo, hallo, guten Tag, willkommen, bienvenidos a su Deutsche Unterricht. Vamos a comenzar con la clase de idioma Deutsch para el día de ahora. Terminamos la semana con el versículo, ¿verdad?, de Primera de Corintios y hemos estado practicando pues con la frase que veíamos el día de ayer, en donde explicábamos los diferentes sonidos que puede tener un artículo, ¿verdad? Como es el artículo el, en este caso, del idioma alemán. Vimos que El podemos. de the life of the life the life of Christy es Bueno, el uno. artículo no puede ser de, sería día o dea. Esas serían las dos pronunciaciones. Sí, es que se me Eh, está cortando el audio un poco. ok, ok. Bueno, a veces falla un poquito el internet. Sí. Ujú. Entonces podemos pronunciarlo como Dea Light Christi. Esa sería la forma más usual, porque usamos no usamos un acento marcado sobre el artículo. Lo otro decíamos, podemos decirlo como Dea Light Christi, Dea Light, con énfasis en el artículo. Y la tercera pronunciación es que suene la R, y que lo digamos como Dirk, like Christi, Dirk, like Christi. En ese caso, decíamos, es más, no alemán estándar, sino más un alemán casi más austriaco. Ujú. Good. Bueno, vamos a dejar eso hasta acá, porque quiero que avancemos un poquito con el material que ayer ya no lo alcanzamos a cubrir. Bueno, estamos viendo entonces los sonidos de las vocales y les decía que de acuerdo al alfabeto fonético internacional, la mayor parte de los sonidos de vocales se ubican, digamos, en este sector, en el sector frontal de nuestro aparato fonador, de nuestra boca, es donde vamos a encontrar esas pronunciaciones. Luego, ¿verdad? Hay otras que hay sonidos, pero son menos. Pero antes de seguir viendo eso, necesito explicar un poco las características que tienen los fonemas. Entonces, para eso voy a regresar a la tabla original, que es esta de acá. La tabla de la anotación fonética del alfabeto fonético internacional se divide en dos partes principales. Son las vocales y la otra son las consonantes. La página que yo les muestro es una página interactiva y nosotros podemos clicar y escuchar los sonidos que corresponden. Pero esas tablas originalmente no son así. Vamos a ver si encontramos acá una S. Normalmente cuando vamos a ver la tabla es un texto como el que estamos viendo acá. Es un texto plano. La que estoy mostrando ahorita es la actualización del 2015. Creo que hay una más reciente, si no me recuerdo mal, del 2021. La asociación fonética la ha ido actualizando, ¿verdad? A medida se han ido agregando algunas características, digamos, de algunos sonidos. Pero de manera general, cuando vemos la tabla de esa manera, que esta sería como la tabla completa. ¿Ve? Entonces, la tabla completa, a diferencia de la que vemos en la página, en la de la página primero se nos muestran las vocales y después se nos muestran las consonantes. Pero esto, esta tabla fonética es casi como que yo les diga, mire, vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos. Claro, la tabla periódica tiene mucha información a diferencia de esta. En esta, la información se resume en tres puntos que ya los vamos a ir tocando. Pero la comparativa, lo que yo les quiero indicar es que en la tabla periódica, la posición de los elementos nos dice mucho. Nos dice a qué grupo pertenece y las características que éste puede tener. Entonces, en esto es igual. La posición en donde aparece una letra nos da mucho respecto de sus características. Entonces, usualmente,
se ven primero las consonantes y después se ven las vocales. Casi siempre las tablas que son impresas le dan como prioridad a la parte de las consonantes y después a la parte de las vocales. En la página que estamos usando de referencia lo han hecho como al revés. Vean, comienza aquí la introducción y primero le dan prioridad a las vocales y después a las consonantes. Entonces, antes de seguir adelante, quiero explicar las características que un fonema tiene. Estas características son tres, básicamente, pero entre consonantes y vocales funcionan bajo el principio de la dualidad. Cuando decimos que existe dualidad, ese es un término que viene de las ciencias. Las ciencias nos dicen de que, por ejemplo, en la física hay conceptos duales. Em, Incluso en el nivel biológico podríamos decir que hay conceptos duales. ¿A qué nos referimos con una dualidad para entender mejor cómo es que funciona eso? Bueno, la dualidad más frecuente en la naturaleza es el hecho de que hay sexo masculino y sexo femenino. Hay hombre y mujer. Entonces, si lo vemos así, el hombre es el dual de la mujer y la mujer es el dual del hombre. ¿Qué significa eso? Que ambos son seres humanos, pero son o tienen, digamos, elementos que los hacen diferentes y a la vez complementarios. Es decir, como que se intercambiasen ciertos aspectos entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Otro ejemplo, digamos, de clásico de dualidad es cuando hablamos de algunos conceptos de ciencias físicas, como por ejemplo hablar de corriente eléctrica o de intensidad eléctrica y hablar de tensión o diferencia de potencial eléctrico. En términos más comunes decimos, el amperaje de un dispositivo, los amperios que el dispositivo consume y el voltaje con el que trabaja. Esos dos elementos son duales entre sí. En- ti- Tienen que ver, están relacionados, pero cada uno en un plano contraopuesto. Es decir, la corriente eléctrica se define como el movimiento de electrones de un punto a un punto B. Y Deme un el momento, por favor. correcto. Y la diferencia de potencial significa cuánto hay en un punto A y un punto B en términos de un potencial eléctrico. Y así podríamos seguir mencionando más cosas que forman dualidades. Entonces, de manera general, el término dualidad nos lleva al hecho de que hay dos cosas que funcionan parecido o sus conceptos son similares, pero que cuando los vemos ya en detalle nos damos cuenta que hay partes que se han intercambiado. Por eso les decía, quizás las matemáticas nos dan mucha idea de ello. Por ejemplo, en trigonometría. Todas todas las que son funciones trigonométricas son duales. ¿Cómo así? Bueno, por un lado tenemos el seno y por el otro el coseno. De alguna manera están relacionadas entre sí. La gráfica es muy diferente y vienen a ser como complementarias. Em, Así podemos ir sacando, digamos, más elementos de las ciencias, como les repito, de las ciencias exactas, viene el concepto de dualidad. Pero ahora lo vamos a aplicar para entender mucho mejor cómo funciona en la parte lingüística el alfabeto fonético. Para comenzar, vamos a desglosar lo que vendrían siendo las consonantes. En primer lugar, voy a ubicar acá una marca sobre todo eso que se encuentra aquí. Las etiquetas que nos forman columnas
en el alfabeto fonético internacional nos dan, vamos a ponerlo quizás por colores para irlo distinguiendo. Vamos a decir, vaya, lo que está en azul, en este caso, nos da la primer característica de un fonema para una consonante. La primera característica podríamos resumirla a la posición de articulación, o sea, dónde se articula el sonido, en qué parte de nuestro aparato fonador se localiza un sonido. Entonces, esa es la primera característica, una posición. Entonces, todo eso que está marcado de azul vendría dándonos esa idea. Comenzamos. Bueno, más adelantito les voy a enseñar otro diagrama, pero ustedes piensen que ese diagrama es como que nos pongamos de lado. Entonces, nuestro aparato fonador comienza aquí, en los labios. Esa es la primera parte. Y de allí vamos hacia adentro, en la cavidad bucal. Entonces, ese diagrama es eso. Primero, lo bilabial, después labio inferior con dientes superiores. Después, la lengua en medio de los dientes. Esa es la parte donde dice dental. Luego, el alvéolo es acá. Si usted se toca con el dedo o pasa la lengua donde terminan los dientes superiores, donde está la raíz de los dientes, va a sentir usted ahí una zona rugosa, ¿vea? Como que hubiera ahí unas pequeñas como rayitas, digamos, de esa manera. Ese es el alvéolo. A eso se le llama región alveolar. Luego está el posalvéolo, que si yo paso, la forma más fácil para identificar esto en nuestro cuerpo es con nuestra propia lengua. Entonces, si usted va siguiendo, pónganle que esto fuera esta parte de acá. Entonces, si usted toca aquí, ¿ve? Ahí está el alvéolo, pero después va a sentir que hay como una zona donde se hunde un poquito más la cavidad bucal, ¿verdad? Donde usted siente como un desnivel. Allí estamos en la región posalveolar. Pasada la región posalveolar, llegamos a una región que se llama retroflexa. Esa región es un poco más difícil de identificar, esa parte de acá. La ventaja es que para idioma Dutch, para español, para inglés, para francés, para portugués, casi todas las lenguas romances no utilizan ninguna de estos sonidos. Esos sonidos son a veces, si ustedes tienen curiosidad, van a ver que aparecen en alfabetos, digamos, como de la zona, digamos, de alfabetos árabes, de sonidos de países árabes, y uno que otro de algún país asiático. Vea, pero tenemos esa ventaja que esta no la vamos a utilizar prácticamente. La siguiente es el palato. El palato es lo que normalmente nosotros o popularmente le decimos el cielo de la boca, o sea, ya como en medio. Bien. Este, ahí sí, el Dodge va a usarnos de este sonido y también vamos a usar a veces estas dos de acá. De ahí sí vamos a ubicar algunos sonidos. Luego viene la región velar. El velo es esa cavidad que une, bueno, mejor dicho, es como un hueco que hay entre nuestra cavidad nasal y nuestra cavidad bucal. Cuando andamos constipados, vea que decimos ando tragando mocos, que usted siente que bajan los mocos de sus fosas nasales, es precisamente en el velo donde bajan. Así que el velo se llama así, o región velar, porque es una especie de músculo que si yo hago como fuerza, como así, puedo cerrarlo. Si yo le digo, mire, retenga la respiración y usted hace, usted lo que está haciendo es cerrando el velo. Por eso le pusieron ese nombre. Y yo sé que en este punto quizás ustedes pensarán o tendrán la idea, bueno, y esa que no era clase de idioma Dutch, más parece una clase de anatomía. Pero es que ese es el punto, ¿verdad? Lo que sucede es que
Si yo le digo, mire, usted quiere aprender a tocar una guitarra, pues tiene que conocer los elementos de la guitarra, tiene que saber cuántas cuerdas tiene que saber cuántos trazos tiene que saber dónde se ajustan, ¿verdad? Para las notas, dónde se ubica cada una de las notas. O sea, tiene que conocer los componentes del instrumento. Yo dije guitarra por decir un instrumento, pero lo mismo aplica si usted quiere aprender a tocar un piano, si usted tiene la intención de tocar una batería, no solo de ir a hacer ruido, se trata de conocer qué partes tiene el instrumento y qué funciones tiene. Entonces, nuestro aparato fonador, que es una combinación del sistema respiratorio con lo que es la parte inicial del sistema digestivo, pues obviamente debemos conocer sus partes para saber en dónde se ubican los sonidos. Luego, después de la región velar, viene la región uvular y esta se vuelve muy importante porque aquí del idioma Deutsch vamos a usar estos dos sonidos. Esta que es comúnmente la vamos a conocer como la R uvular por el donde está ubicada o la R francesa. Eso significa que la úvula, que popularmente le decimos es la perita que está ahí al fondo, ¿verdad? De nuestra boca, se puede hacer vibrar. Y cuando se vibra, pues estos sonidos tienen esas características. Hay otros, pero estos no son del idioma Deutsch, no los vamos a estudiar, pero es de tomar en cuenta. Y luego está la región de la faringe, eh, que no, esos sonidos no se usan en Dutch, pero los últimos sí. La región gutural, donde se encuentra la gútura. La gútura es ya allí prácticamente es lo que está cercano en nuestras gargantas a las cuerdas vocales. Y de allí se desprenden este sonido más que todo, el sonido de la H y este que se suele utilizar en el idioma Deutsch también. Eso sí los vamos a ir a estudiar. Entonces, ¿qué es todo esto? Nuestro aparato fonador comenzando por nuestros labios hasta lo que vendría siendo la zona en la garganta donde se ubican las cuerdas vocales. Eh, Luego voy a marcar con otro color estas regiones. Estos términos poco a poco los vamos a ir estudiando. Aparecen en inglés, plosive, nasal, trill. Si usted quiere buscar la tabla en español, perfecto, ahí va a encontrar los nombres de cada uno de ellos. Lo que importa aquí es que reconozcamos de que en esta zona, es decir, en las filas de la tabla, por eso les decía que esto es como la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica usted sabe que hay columnas, hay filas y donde está ubicado un elemento nos da muchas ideas de las propiedades de ese elemento, a qué grupo pertenece. Lo mismo es esto, nada más que aquí con menos números. ¿Sí? Eso nos va a tratar de ubicar como, tratar de hacer como un centrado de una celda y ubicar dónde se entrecruzan ciertas características. Entonces, la característica que vamos a marcar de Rouge de color rojo sería lo que vamos a conocer como la forma. O sea, o manera, a veces lo traducen forma o manera. ¿De qué? De articulación. O sea, esto tiene que ver con la articulación. El otro día no se lo puse, pero ya se lo voy a agregar. Es decir, la primera característica que debe de tener un fonema a nivel de las consonantes es la posición de articulación, donde se articula. Bien, es decir, eso quiero aclararlo ya desde ya para que ustedes lo sepan. El El color azul responde a la pregunta ¿dónde? ¿Ya? Y el color rojo responde a la pregunta ¿cómo? Entonces ahí tenemos dos cosas importantes, porque el primero nos ubica en la zona en la que el sonido debe de salir en nuestro aparato fonador y el segundo
nos ubica en cómo se ejecuta el sonido. Ahora, allí ya podremos ver algunas características. Por ejemplo, lo que a nosotros nos enseñaron como la P y la B, esas dos de acá, en realidad, de acuerdo a los lingüistas, sería sonidos bilabiales. Plosive en español se traduce como oclusivos. Entonces, son sonidos oclusivos bilabiales. Ese sería el término. Sonidos oclusivos, primero se da la manera de articulación y luego la posición, bilabiales. Entonces, esos dos cumplen con la característica que juntamos los labios. Son oclusivos, todos estos oclusivos significa que es un sonido que como que estallara, por así decirlo, o el sonido se albergara en esta parte. Cuando creo que se me escapó decirle, estas consonantes se llaman pulmónicas. Se llaman así porque para ejecutarlas necesitamos primero respirar y después, cuando expelemos el aire, es Ah, que un salen los momento, sonidos. profe. Tengo que hacer algo ahorita. Ok, de acuerdo, no hay problema. Entonces, estos dos van por esa idea. Las dos consonantes están en la zona bilabial y las dos son oclusivas o plosive, que es el término en inglés. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la diferencia viene en la posición en la cual se encuentran en este recuadro. Para eso voy a usar ahora un color diferente, pero lo voy a hacer solo sobre una. La otra no la voy a marcar. Esta tercer característica de la cual vamos a hablar ahorita, que define un fonema, eh, bueno, lo voy a ubicar aquí. Bien. Ya hablamos de la posición, ya hablamos de la forma o manera de articulación y ahora vamos a hablar respecto de la... Vale. Fíjense que los términos lingüísticos pueden sonar un poco confusos. eh, y esto se refiere a si el sonido es un sonido con voz o sin voz. Ese es el término. Si es una consonante con voz o si es una consonante sin voz. Entonces, esto se refiere a la vibración del sonido. Entonces, puede ser un sonido vibrante o no vibrante. Otro término que podemos usar para esta definición es decir, es un sonido vibrante y un sonido silbante. En realidad, los lingüistas utilizan el término en inglés es voiced y unvoiced. Eso es lo que ellos utilizan. Un sonido con voz y un sonido sin voz. Pero cuando escuchamos esa definición, quizás nos puede confundir, ¿verdad? Porque cuando decimos así, bueno, ¿y entonces cómo es eso de que un sonido no tiene voz y que no la voz es lo que nos permite hablar? Ah, es que ahí viene la situación, ¿verdad? Y ahí viene el cambio en esta definición. Eh, Casi siempre me gusta ilustrar esto con el cuento de Disney de la Sirenita. Si ustedes han visto ese cuento, se darán cuenta que cuando Úrsula engaña a Ariel, vea, le dice que a cambio de su voz de sirena, de su canto de sirena, le va a dar piernas. Y los ilustradores, ¿verdad? De Disney muy hábilmente dibujan esa escena donde le sale como algo, como que fuera como un espíritu, por así decirlo, de acá de la garganta, ¿ve? Y que va cantando la melodía y que la otra la atrapa, ¿ve? Y la otra se queda muda, ya no puede hablar.
se queda sin voz. Bueno, es que precisamente las cuerdas vocales se definen como nuestra caja de sonidos. Entonces, a ella le remueven la caja de sonidos, pero no todos los sonidos que nosotros podemos generar necesariamente pasan por las cuerdas vocales. Hay sonidos que solo es como un chiflido, como un silbido el que se hace y recordemos que las cuerdas vocales es un músculo así. Entonces, cuando vibra, se cierran así, ¿verdad? Con el paso del aire. Cuando no, el aire puede pasar sin moverlas. A eso se refieren los lingüistas con esta tercera característica. Se refieren a que un sonido con voz, o en inglés se dice voiced, es porque hizo vibrar las cuerdas vocales, hizo vibrar esa cavidad. Mientras que un sonido unvoiced o voiceless, que son las dos palabras que se usan en inglés, solo pasa el aire sin vibrar nuestras cuerdas vocales. Entonces ellos definen, bueno, un sonido con voz es donde se mueven las cuerdas vocales y un sonido sin voz no se mueve. Ahora, cuando hablamos de cuerdas vocales, normalmente las asociamos a las vocales, pero debemos estar conscientes que también sirven para generar sonidos de consonantes. Entonces, las consonantes vibrantes en esta tabla se encuentran al lado derecho. Eso significa que, por ejemplo, solo dejamos salir el sonido y no hay vibración acá. En cambio, cuando hacemos la b, ahí hay vibración. B, b. Igual pasa, por ejemplo, en el caso de la letra M. Ya, la M es una bilabial, o sea, se hace también con los dos labios, pero esta, la forma de articularla es a través de la parte nasal. Los sonidos nasales significa que hacemos una posición como viene como la fuerza, por así decirlo, de esto, de la cavidad nasal. Entonces, mm, para la M. Es vibrante también. Nótese que no tiene, aquí habrán visto ya que hay algunas que tienen par y otras no. Cuando me refiero a que tienen par es que están las dos consonantes a un lado. Por un lado, la silbante a la izquierda y por el otro lado, vea, a la derecha tenemos la que es vibrante. Entonces, hay algunas posiciones de articulación y algunas formas de articulación que solo nos generan el sonido vibrante y no el silbante. Así que eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahí es donde se dice, bueno, entonces, ¿a qué responde la tercera característica de un fonema para lo que vienen siendo las consonantes? Bueno, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo usamos o no las cuerdas vocales para hacer vibración? Entonces, todas las que vemos por acá, voy a marcar las que son de interés para nosotros por el idioma que estamos estudiando. Vea, aparte de esas dos, la D sería otra a tomar en cuenta. La D también, porque se usa en el Dutch. La igualmente. Luego, estaríamos hablando también de el sonido TH. Aparecen algunas palabras del Dutch. La S, y nótese que no le estoy diciendo Z, S vibrante. Z, también. Por supuesto, aquí vamos a meter la la L, que es vibrante. Esta es la SH, que sí se usa y se usa su contraopuesto, que es la j, j. Esta se llama sh, esta la SH, y esta de la par se llama j, j. Es vibrante. Siguiendo, digamos, con los pares de idioma Dutch, la g, g. La K y la G se articulan
en la misma posición, se articulan de la misma manera, lo que cambia es que con la K solo hacemos, lo dejamos pasar el aire. En cambio, con la otra hacemos g, g. Según los lingüistas, si usted pone acá su mano y hace la b, la la b, va a sentir aquí un ligero movimiento, una vibración, que si usted hace las consonantes sin voz, como la, solo va a sentir un ligero movimiento cuando saca el aire, pero no hay vibración. En el Dutch también se utiliza, ya, claro, ¿verdad? La R uvular, esta de acá, como consonantes, digamos, vibrantes. Esas son las consonantes vibrantes que vamos a ir a ver dentro del Dutch. Eh, y allí tendríamos entonces las tres características que definen a una consonante de acuerdo a la tabla del alfabeto fonético internacional. Número uno, la posición en donde se articula, que responde a esa pregunta, ¿dónde se articula en nuestro aparato fonador? Número dos, la forma o la manera en la que se articula. De eso no he profundizado mucho, pero para que tengan una idea, bueno, ya les dije, los oclusivos, esos sonidos que como que aquí nos reventara el sonido ya casi afuera de la boca. Luego los nasales, que pues son, bueno, la M y la N, prácticamente de ahí vienen. Si ustedes ven el resto de consonantes que aparecen ahí, en realidad son variantes de la M y de la N. Por ejemplo, esta es una variante haciendo con el labio inferior y el diente la M. Esta que está aquí es la ñ en realidad, la que nosotros nos han enseñado como ña, ña. Y aquí está la ñ. Eh, Nada más que aquí no lleva la virgulilla, ¿ve? O sea, se ve de otra manera, pero es el sonido de la ñ. Esta, por ejemplo, es el sonido NG. Ah, que no lo marqué y ese lo debí de haber marcado porque el sonido NG, ese, existe en el idioma Deutsch. eh, Vibrante, claro está. eh, que es como en el inglés, ¿ve? La terminación ing del inglés. Nada más que en el inglés hoy en día ya ni se hace, ¿verdad? En el inglés hoy basta con hacer el sonido de la N para esa terminación y suena normal, pero en el idioma Dutch no. En el Dutch sí hay que usar el sonido propio, que sería como ña, este de acá. Em, y ahí tendríamos esa forma de articular. Luego están los sonidos fricativos. Los sonidos fricativos pueden ver que es el bloque más vasto, o sea que que prácticamente toda la tabla está llena ahí, por lo menos en esa fila, en todos hay sonidos. Los sonidos fricativos se llaman así porque hay fricción de aire en nuestra cavidad bucal. O sea, el aire se fricciona para sacar estos sonidos. Y es donde está el bloque más grande. Luego están, bueno, en el caso de los sonidos aproximantes, en el Dutch no vamos a usar, ah, sí, hay uno que sí lo vamos a usar. Vamos a usar ese, se me escapó marcarlo. Ese no es la J. Ese es como cuando usamos como un sonido de I, es como una I, pues, en realidad, vea, como siempre acostumbro a poner de ejemplo para ese sonido el nombre del Señor Jesús, vea que nosotros decimos Jesús, pero si vamos al inglés, se escribe igual, pero allí dicen Jesus, que es I, I. Ese sonido es el que vamos a usar ahí y nos va a aparecer en el idioma Deutsch y se llaman aproximantes porque no se llega a tocar la región en donde se ubican. Por ejemplo, para darles una idea a qué se refiere eso de aproximante, esta que ven como una R de cabeza y de lado, esta es la R del inglés norteamericano. Ese sonido como que en nombres comunes, digamos, del inglés los escuchamos, como cuando decimos el nombre Rachel. Yeah. Ahí con las palabras que comienzan con R en inglés,
es más fácil entender que ese sonido es el que se usa. No es como las eres estas que son las eres del español. Esta es la R fuerte, la ra, y esta es la R suave, ra. Son sonidos alveolares. Si yo les digo, miren, imaginen que este es el alvéolo y que esta es la lengua. Entonces, para hacer ra, ra, se toca el alvéolo así como vibrando. Para hacer la R suave, como cara, le decimos ca, ra, así, lo toca. Pero los sonidos aproximantes se llaman así porque la lengua no toca la parte o la posición, se acerca, se aproxima, pero no la toca. Entonces, en el inglés, por ejemplo, la R aproximante es pasa cerca, pero no lo toca. La L es una consonante que se le conoce como lateral aproximante, porque se nos dice, mire, para la L haga la lengüita así, pero en realidad no hay que hacer presión, solo hace no se hace presión en el alvéolo. Y de ahí es donde viene el término de aproximante. Eso serían entonces las maneras o formas de articulación. Em, que por lo menos son las que vamos a usar para idioma Dutch. Hay unas que, como les repito, esta, por ejemplo, esta aproximante la vamos a usar en ese sonido. El tap o flap para el Dutch no se utiliza. El, en el español sí lo usamos, se usa esta. Igual en el inglés, no sé si han visto que en el inglés americano, palabras donde la T está en medio de vocales a veces nos suenan como una especie de D o a veces nos suena como una especie de R. Que el sonido original, por ejemplo, es, por darles una idea, better. Ese es el sonido original con la T, better. Pero viene el americano y le dice a usted, esa es una flap T, le dice, haga una flap T. Y el término de flap T viene de aquí, que una T con solapa. ¿Qué significa? Que pase cerca, pase, pero medio rócelo, vean, como así rapidito, no se va a detener mucho. Y ahí es donde surgen, bueno, puede hacerlo como una D y entonces dicen better, better, o más comúnmente better, con una R parecida a la del español. Bueno, de eso nos falta todavía porque solo hemos explicado ahorita los tres conceptos que aparecen en las consonantes pulmónicas. Pero es que sucede por eso les decía, aquí hay un principio de dualidad y eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Cuando vamos a las vocales también tienen tres características. No son exactamente las mismas que tiene una consonante, pero se parecen mucho. Claro, va a haber una posición, vamos a tener, aparte de la posición, vamos a tener la apertura de la mandíbula y vamos a obtener lo que vendría siendo la redondez o no, miren, igual que eso, o sea, con voz o sin voz, en el caso de las vocales vamos a tener la redondez o no de nuestros labios. Pero eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Vamos a despedirnos. Abdedaxen, Danka. Videxen Denga, Danka, Abdedaxen. Videxen Denga, lo veo más tarde, profe. Ok, excelente.